en el cual ustedes van a tener que defenderse arduamente. La enfermedad diarreica aguda. ¿Ven la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, entonces la enfermedad diarreica aguda, según la definición de la OMS, es la producción de 3 o más deposiciones en el transcurso de 24 horas de consistencia disminuida o al menos una con presencia de elementos anormales, ya sea pus, sangre o moco. Entonces, otro tipo de definición es el episodio diarreico. El episodio diarreico es aquel que cumple los criterios anteriores y que termina cuando el último día con diarrea seguido de 48 horas de deposiciones normales. La enfermedad diarreica aguda va a tener la característica de que va a ser expulsiva, con contenido líquido, puede llevar o no sangre, que transcurre unas 24 horas y que altere todo el tema de su consistencia, forma y color. ¿Listo? Los lactantes que son alimentados con lactancia materna suelen tener evacuaciones blandas, los cuales tenemos que identificar como deposiciones normales y que no son conllevadas a diarrea. La diarrea es clasificada según su tiempo, en aguda o crónica, todo dependiendo de las semanas o los días de duración. Menor a 14 días se considera aguda, mayor a 14 días se considera crónica. ¿Qué es la diarrea aguda? Entonces, la presencia de deposiciones acuosas líquidas que aumenten o que la consistencia esté disminuida o en la forma o que se aumente su frecuencia de intensidad. Ya, se logró identificar en el año 2005 al 2011 que uno de los principales agentes era el rotavirus, con una incidencia que oscila de los 0 a los 2 años del 25% y de los 2 a los 5 años en un 17%. Tener en cuenta que la mortalidad radica en menores de 5 años en 88 muertes por cada 100.000 niños vivos. Entonces, la clasificación de la diarrea aguda hace énfasis que en el cuadro agudo principalmente suele ser autolimitada de causa netamente infecciosa. Mientras que en la crónica su tiempo de evolución es mayor a 2 semanas. Hay múltiples causas dependiendo de las enfermedades de base que las puedan exacerbar. La segunda causa de morbimortalidad en niños menores de 5 años, esta produce un promedio más o menos de 1.700 millones de casos de enfermedad diarreica aguda cada año y están asociadas las tasas de mortalidad en 760.000 niños menores de 5 años anualmente. Ya hemos dicho que la causa etiológica principalmente suelen ser virales, entre un 70-80%, y en un rango menor es el 20%, del 10 al 20% de los casos de origen netamente bacteriano. Es importante tener en cuenta esto, ya que la presentación clínico-patológica nos va sobre la causa y el tipo de manejo que vamos a hacer. ¿Listo? Epidemiológicamente, la enfermedad diarreica aguda afecta más a los niños, afecta mucho a países subdesarrollados y tiene sus picos de incidencia en periodos invernales, que es cuando vienen las causas por rotavirus. ¿Ok? Entonces, en esta diapositiva se hace o demuestra la incidencia progresiva de la enfermedad diarreica aguda, principalmente por el rotavirus del grupo A, seguido por adenovirus, astrovirus y calicivirus humanos. Del origen bacteriano, las más frecuentes suelen ser salmonela, por el consumo de pollo o de alimentos con muy mala preparación, y los casos tóxicos como la de Escherichia coli enterotoxigénica o enterohemorrágica, que puede producir unas exacerbaciones más agresivas con una descompensación hemodinámica. A nivel parasitario está el cuadro de la giardiasis y Cryptosporidium. ¿Cuáles suelen ser los agentes causales más frecuentes de enfermedad diarreica sin sangre? Entonces, volvemos al mismo ítem del origen viral, el tema de rotavirus y adenovirus.
del origen bacteriano, la Escherichia coli enterotoxigénica, y el Vibrio cholerae, y de las parasitarias, la Yardia lambdia, que suelen producir enfermedad diarreica sin sangre. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los que producen enfermedad diarreica con sangre? Entonces, el rotavirus puede estar presente, aunque no es una de las principales causas, pero sí la Escherichia coli enterohemorrágica por las verotoxinas que están asociadas al síndrome hemolítico urémico, asociado al tema de alimentos contaminados, el tema de shigellosis, que puede desencadenar una disentería basilar entre los 6 meses y los 2 años, y el tema de salmonela en raras ocasiones, en un 10%, todo esto dado por aguas contaminadas o alimentos contaminados. Otro tipo de causas diarreicas, entonces está el uso excesivo de procinéticos, el cuadro que va en aumento actualmente de la intolerancia a la lactosa, el uso excesivo, el uso prolongado de las antibioterapias que hagan destrucción de la flora bacteriana normal de la luz intestinal, y otras causas asociadas. Entonces, eh, de los cuadros clínicos que se han intentado aislar, ya nos ha quedado claro que el cuadro es netamente viral, con los que vemos en la diapositiva en el lado izquierdo, y las bacterianas, las que vemos ahí. Pero a pesar de todo esto, hay un 10 a un 20% de causas diarreicas que no se pueden identificar el patógeno. Ahora, como hemos venido hablando, la simbiosis virus-bacteria, es aún más complejo poder identificar el origen del paciente. Nos tendremos que apoyar sobre las ayudas diagnósticas para poder corroborar si efectivamente requiere un manejo farmacológico, o si solamente con un manejo hemodinámico y electrolítico podemos manejar a nuestro paciente. Nunca dejar de lado el cuadro parasitario por tema de yardiasis y ascaridiasis, de los cuales en pediatría es donde más frecuentemente se ve. Por el grupo de edad vamos a identificar algunos patógenos que suelen estar más asociados a su presentación clínica. En el menor de un año vemos el cuadro del rotavirus y el noravirovirus, con cuadros más oscilantes en el invierno, netamente viral. De 1 a 4 años ya empieza a entrar el cuadro de Salmonella, Yersinia y Campylobacter, y en los mayores de 5 años ya el cambio es netamente bacteriano. Hablemos un poquito de la etiología. Entonces, las causas de la enfermedad diarreica aguda, en su etiología podemos encontrar infecciones que pueden ser entéricas o extraintestinales. Podemos encontrar causas alimentarias por déficit o alteraciones en déficit de absorción de sus nutrientes, como es el déficit de la sacarasa. Cuadros de diarrea aguda secundarios pues, a apendicitis aguda, al uso de laxantes y a intoxicaciones. En el cuadro de las diarreas virales, como ya lo hemos dicho, está el cuadro del rotavirus, del grupo A, y entre las causas infecciosas encontramos los cuadros de diarrea bacteriana, pero principalmente vemos la Escherichia coli en todas sus presentaciones. ¿Qué factores de riesgos pueden precipitar los cuadros de diarrea persistente? Pues, como ya es sabido por ustedes, el tema de la desnutrición, que este paciente haya tenido un uso excesivo de antibióticos, que su frecuencia en la evacuación se incremente, o que hayan riesgos o persistencia de signos de deshidratación, acompañado de evacuaciones con moco y sangre, que veamos el compromiso del sensorio del paciente. Hay unos factores adicionales que no influyen tan notoriamente en el cuadro agudo, pero sí es importante tenerlo presente, y es el tema de los factores ambientales y factores inherentes al niño. Entonces, en los factores ambientales, todo lo que hemos venido viendo entre el tema de pediatría, que es el tema de las aguas contaminadas, el mal manejo de las excretas, el hacinamiento familiar, los viajes, cuadros de enfermedades diarreica aguda del origen del viajero,
Y en cuadros o en factores inherentes al niño sano tenemos los lactantes que no recibieron una adecuada lactancia materna, que se suspende abruptamente, y en la edad, que son factores de riesgo, como es el cuadro de los lactantes menores, que cursan con un mayor riesgo de deshidratación, con afectación del estado general y riesgos de sepsis, y el tema de la desnutrición, que la velocidad de su recuperación de la mucosa es lenta. Entonces, ¿qué pasa a nivel de la fisiopatología? Se da por que llega el virus o la bacteria o llega el patógeno exógeno y va a hacer que se aumente una secreción a nivel de electrolitos en la luz intestinal. Eso lo que va a hacer es que las heces van a adquirir un gran volumen y van a hacer un arrastre de electrolitos conllevando a una deshidratación. En el cuadro de la Escherichia coli se van a generar unas enterotoxinas que a nivel del epitelio intestinal van a hacer un aumento del AMP cíclico y eso va a hacer que se exacerbe o se incremente la secreción de líquidos y electrolitos. También asociado a eso en el cuadro del Vibrio cholerae y de los rotavirus o cuadros estafilococcémicos. Todo eso conlleva una reducción del área de superficie absortiva, lo cual va a hacer que una destrucción de estos eritrocitos a nivel de y esto va a hacer una agregación por las citotoxinas de adhesión de la superficie, lo cual va a incrementar la alteración en la absorción va a afectar la alteración de la absorción en cantidades anormales a nivel del colon, lo cual va a conllevar arrastre de agua hacia la luz intestinal y el déficit de lactasa no absorbida ni digerida va a hacer sistema de arrastre y va a traer más agua. A nivel de la invasión de la mucosa del colon e ilion terminal, que es en el cuadro ya de los cuadros parasitarios como en la entamoeba histolítica o en los cuadros de shigellosis, esa invasión va a producir inflamación a nivel de la permeabilidad con una formación de abscesos pequeños, úlceras y se hace un cuadro de hipersecreción mucoide. Este cuadro de hipersecreción mucoide a nivel de mucosa y submucosa va a hacer una disminución de la absorción a nivel del colon con una inflama y un incremento en la motilidad, haciendo esto que las deposiciones sean más frecuentes, pero de escasa cantidad, con cuadros de tupujo, tenesmo y presentación de moco y sangre. Dependiendo del sitio que sea afectado, vamos a ver la presentación clínica de cada paciente. Entonces, la fisiopatología de la diarrea se considera que puede ser de cuadro osmótico, secretora e inflamatoria. Entonces, cuando hablamos de una diarrea osmótica, cuando un soluto no absorbible, como el cuadro de la lactosa no se absorbe, y esto lo que va a hacer es aumentar su concentración a nivel de la luz intestinal, lo que va a conllevar a una alteración del gradiente y retención de líquidos en la luz intestinal, lo cual va a ser una deposición abrumadora. Tenemos el cuadro de la diarrea secretora, que se asocia más con el uso o el consumo de cuadros bacterianos, los cuales van a afectar a nivel de la luz intestinal el tema de las vellosidades y se van a generar las enterotoxinas, que lo que van a conllevar es a una alteración en la absorción del agua y salida de la misma. ¿Cuáles pueden producir eso? Como ya lo dijimos ahorita, el Vibrio cholerae, rotavirus y la Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Qué conlleva el aumento de la secreción intestinal? Con el aumento, lo que va a conllevar aumento de la motilidad y alteración de la permeabilidad. Entonces, todo cuadro o todo factor que induzca un cambio a nivel de la consistencia y el número en la frecuencia de las evacuaciones va a conllevar evacuaciones con pujo, tenesmo, moco y sangre y puede llevar al paciente a presentar cuadros de vómitos, náuseas y cólico abdominal. ¿Cómo diferenciar una enfermedad diarreica viral de bacteriana? Muy fácil. Entonces, en los cuadros virales suelen ser de corta duración y puede cursar con riesgos de vómito y de deshidratación. Mientras que las van a cursar con un dolor abdominal más grave, va a haber una afectación más abrumadora del estado de salud del sensorio del paciente y puede irse acompañada de cuadros de diarrea sanguinolenta.
La diarrea normalmente va a hacer una resolución espontánea en los cuadros virales, como ya lo hemos dicho, entre los 5 a 7 días siguientes. Muy rara vez un cuadro viral se va a extender a 14 días. Cuando ya vamos en una diarrea progresiva, llegando a los 14 días, hay que buscar otras causas secundarias del paciente. Y el cuadro de emesis suele ser una resolución espontánea a las 24 o 48 horas después de iniciado el cuadro clínico. Entonces, aquí nos vamos a detener, porque acá es donde tenemos que hacer la primera parada clínica patológica. Entonces, respecto a toda la fisiopatología, lo que pasa a nivel de la luz intestinal, el incremento del AMP cíclico, el barrido de los solutos, la carga osmótica, todo lo que ustedes ya dijeron, llegamos a esta diapositiva que es la que más me interesa que ustedes tengan clínicamente hablando del paciente. Entonces, están las tres causas, la principal es viral, seguida de la bacteriana y en raras ocasiones, aunque frecuente, el cuadro parasitario. ¿Qué grupo de edad suele, uy, me salió un adolescente, muy bien. ¿Qué grupo de edad suele estar más afectado? Pues ya dijimos que en los lactantes y niños pequeños predominan los cuadros netamente virales, aunque en los niños de mayores edades también pueden cursar con cuadros virales. ¿Ok? Frecuentemente los cuadros virales en nuestro medio se dan más por los cambios climáticos, los cambios abruptos, en especial en tiempos de lluvia. ¿Qué caracteriza un cuadro viral? Que suele ser brusco y explosivo, rápidamente. ¿Qué conlleva un cuadro, una diarrea de origen viral? Vómitos y fiebre van a preceder antes a la enfermedad diarreica aguda. Y la deposición, que es algo que es fundamental en estos pacientes, en los cuadros virales, y no se les olvide, es una deposición como de, eh, ¿cómo es? Clara de huevo. Clara, yema. Bueno, lo amarillito del huevo, como huevo revuelto, más o menos así es la definición de las diarreas netamente virales. Entonces, ustedes cuando lleguen a un centro de salud que ustedes no tengan el acceso al coprológico, por lo menos pregúntenle a la mamá que le llega con el pañal cómo es el color del popó y qué tanto huele. En los cuadros virales no hay exacerbación del crecimiento bacteriano y es más una diarrea amarillenta, transitoria, con muy raro cuadro de pujo y tenesmo. ¿Listo? Mientras que la bacteriana afecta a niños mayores por el tema de la mala higiene, el no lavado de manos, puede ir asociado a cuadros alimentarios, una mala higiene, y la característica de esta es que puede ser polifacética. La bacteriana va a ser explosiva, va a ser de un color entre un verde oscuro hasta acompañado de pintas con sangre. Pueden pasar todos el volumen defecatorio en el paciente es abrumador, hay alteración del estado de conciencia, hay fiebre, hay cólico, puede cursar con algo de tenesmo, ¿sí? Y el cuadro puede o va acompañado de moco y sangre, en especial en los cuadros de síndrome hemolítico urémico o en los cuadros disentéricos amebianos. Ya en cuadros más agresivos bacterianos por deshidratación, el cuadro de shigellosis puede conducir convulsiones y en lo característico, aunque es muy raro encontrar, pero tienen que tenerlo presente, es en esas deposiciones blanquecinas como de agua en arroz que dice semiológicamente, que es la imagen a la derecha, que ese es uno de los principales riesgos de morbimortalidad. Gracias a Dios va en descenso, sin embargo, en los sitios apartados todavía lo logramos encontrar. Y estos pacientes suelen tener unas descargas abrumadoras en el hábito intestinal, los cuales se les va a deshidratar rápidamente. Y en los cuadros parasitarios vamos a encontrar entonces que se asocia más con el inicio de la vida escolar
y el principal motivo de consulta de la mamá va a ser que el niño está comiendo muy poquito y que le chirrean los dientes y que le rasca la cola y que a veces hace popó con sangre, ¿ya? En estos cuadros parasitarios suelen ser muy variables y el estado general nunca se va a ver afectado. En algunos casos, como la oxiurasis, podemos encontrar el resto parasitario a nivel de la región perianal o en la ropa íntima del paciente, ya que los papás a veces las llevan. Importante preguntar si en el cuadro de la enfermedad diarreica parasitaria encontramos cólicos, si encontramos vómitos, si encontramos alguna otra sintomatología que nos pueda conllevar a sospecharla, porque en esta el paciente realmente no tiene afectación marcada de su estado de salud, dependiendo del grado de compromiso de la misma. Entonces, en conclusión, una diarrea bacteriana es la que está precedida por vómito y fiebre y posteriormente viene la deposición diarreica, que inicialmente es verdosa café, pero después progresa a una deposición amarillenta como huevo perico, literalmente así lo dicen los papás, y suele ser netamente autolimitada. Cuando ya hay una afectación del estado de salud del paciente que es acompañada con pujo, tenesmo, moco, sangre, es explosiva, verdosa, recontra fuerte, es muy maloliente, que el papá dice que no se la aguanta, sospechen de una patología bacteriana. Y en el paciente que como que sí, como que no, en el cuadro parasitario, lo más importante es escuchar al papá. Está dejando de comer, doctor, ¿ya? Ese es un cuadro característico. El otro es el tema de los cólicos tipo mordiscos, que dicen que sienten que algo por dentro los muerde y van acompañadas de moco y sangre. Entonces sospechemos una entamoeba histolítica. Si a ustedes les queda clara esta presentación, me doy por bien servido, porque el diagnóstico ya lo tenemos y la fisiopatología, que ya ustedes se la saben, la podemos plasmar fácilmente. Entonces, evaluación y diagnóstico. Entonces, primeramente en el examen físico hay que priorizar el estado de hidratación del paciente, hacer un adecuado examen físico con una semiología abdominal, ver el estado nutricional y el estado tóxico infeccioso del paciente, ver todo el tema de las constantes y en este ítem es importante poder descartar el cuadro quirúrgico, porque en el paciente pediátrico es muy variable, hay que tener mucho cuidado con eso. Manejar el tema de deshidratación con los pliegues, el cuadro de la hidratación de la mucosa oral y a nivel conjuntival. Entonces hay que preguntar en la anamnesis el tiempo de evolución, cuántas veces ha ido al baño, cómo son las características, preguntar si hay moco, sangre, si hay fiebre, si hay alteración del estado de conciencia, ver el tema del color y el volumen a nivel de la orina, cómo está respirando, si ha viajado, si ha tenido enfermedades previas, si ha consumido alimentos distintos y qué tipo de alimentos. Todo en pro de ir haciendo un adecuado diagnóstico semiológico, propedéutico y alistando el tema terapéutico. Entonces, una diarrea con deshidratación cursa o presenta dos o más de las siguientes manifestaciones clínicas. El paciente esté inquieto o irritable, ya podemos estar hablando de un paciente con deshidratación, que hayan ojos hundidos, que haya un llanto sin lágrimas, que se encuentre una boca y lengua seca, como una como una lengua de loro, ¿ok? Que encontremos un cuadro de cialorrea gruesa, depresión a nivel de las fontanelas, ya son un riesgo de deshidratación, que esté el paciente polipneico con polidipsia, el llenado capilar esté prolongado, se encuentren pulsos filiformes y el tema de la elasticidad o el signo del pliegue sea positivo. ¿Listo? Entonces son ítems para ver el paciente con deshidratación. Entonces acá encontramos el signo del pliegue en la parte superior, derecha, en el lado izquierdo encontramos una lengua seca, vean la forma de esos labios, que no son el rojo vivo, sino son como un rojo pálido. Encontramos la fontanela anterior, francamente es deprimida, eso es muy importante en nuestro paciente
pediátrico y el signo de los ojos hundidos con esa mirada triste del paciente, que suelen ser signos característicos. Entonces, ¿cómo hacer para estimar el grado de deshidratación? Bueno, ya hablamos de esto más adelante, porque más adelante se habla, pero en el tema de los grados de deshidratación, lo vamos a manejar en leve, moderado y severo, hablando del porcentaje de pérdida de peso, si es lactante o niño mayor. En el cuadro del lactante es la regla del 5 de 5 a 10 y mayor al 10%. Los signos clínicos que lo acompañan para poder clasificarlo. Sin embargo, hay unas preguntas de IEPI que nos pueden orientar más. Preguntar si hay signos como sed y orina, cómo están para poder clasificarlo en cuál de los tres grupos se va a manejar. Ver el tema del aspecto tanto de los ojos, boca y respiración para asimismo poder hacer una categorización del paciente. El tema de la elasticidad de la piel y después de que se haya preguntado, observado y explorado, se tiene que realizar una conducta para poder clasificarlo y darle el tratamiento que ya lo hablamos acá. Entonces, cuando hablamos de un shock hipovolémico por deshidratación, cuando adicional a las manifestaciones que acabamos de ver encontramos que el paciente está hipotónico e inconsciente, que no tolera la vía oral, que el llanado capilar está mayor a 5 segundos y que el pulso está netamente ausente. Entonces, así les puede llegar a ustedes su paciente por un Vibrio cholerae o un paciente que venga por una enfermedad diarreica de 7 días que no le han puesto atención. Ojos hundidos, vemos el uso de las retracciones costales, una desnutrición marcada, ya con esa mirada terrible. Entonces, el diagnóstico lo hacemos con el uso de la historia clínica, dependiendo del contexto epidemiológico, si ha viajado, qué alimentos ha consumido y qué tipo de contacto con fuentes de infección ha tenido. Y respecto al contexto clínico, encontramos el tema de la evolución del cuadro, la apariencia de las heces y el cuadro de dolor abdominal. El diagnóstico se puede realizar con una adecuada historia clínica. Hay que preguntar los signos de alarma y buscar signos de deshidratación, los cuales ya hemos hablado. Los exámenes complementarios no se recomiendan en niños no inmunocompetentes. En niños inmunocompetentes tampoco se recomienda, a no ser de que haya una exacerbación del cuadro de base. El coprocultivo solamente se va a solicitar en los inmunocomprometidos, pero es antes del inicio del tratamiento. Y el examen en fresco de heces se solicita cuando hay sospecha de giardia o entamoeba histolítica. Tratamiento específico como tal no hay, solamente es el objetivo en la correcta cuadro de hidratación. Ya les voy a hablar del manejo. Espera un momentico que estoy aquí en cuadros de diagnósticos diferenciales y ya ahorita entramos en el plan de manejo A, B y C. Entonces, características de las enfermedades diarreicas agudas dependiendo de los patógenos y qué sintomatología encontramos. Entonces, recordemos que los modos de transmisión influyen mucho. En el cuadro de la Shigella, por ejemplo, es de persona a persona. En estos cuadros va a haber fiebre y dolor abdominal asociado a náuseas, vómito y evidencia de inflamación. Puede haber o no puede haber sangre oculta en esas. Lo mismo, tanto Salmonella como Shigella y Campylobacter tienen la misma presentación. El modo de transmisión es lo que nos va a poder identificar cuál es el posible agente causal, pero todos van a presentar los mismos síntomas. En el cuadro de la Escherichia coli productora de toxinas, entonces es encontrado en cuadros de ingestas de hamburguesas y semillas crudas. No va a haber fiebre por las toxinas como tal, que modulan la respuesta inflamatoria. Va a haber mucho dolor abdominal y van a haber sangre a nivel de heces. En el cuadro del Clostridium difícil, pues encontramos fiebre, pero no va a haber en estos pacientes náuseas ni vómitos. Y vamos a encontrar que puede cursar con eh, cuadros de sangre oculta en heces. Y en el Vibrio cholerae todo es variable. ¿Cómo vamos a poder identificar la clínica del Vibrio cholerae?
es por el volumen de las deposiciones y la presentación clínica de agua de arroz. Entonces, patógenos que puedan producir lo mismo que dijimos ahorita, las escalas son grandísimas. ¿Qué es importante? En los cuadros de la yardiasis, que es una entidad prevalente en la edad escolar, encontramos el tema de que su transmisión está asociada a cuadros de guarderías, niños que presentan cuadros de enfermedad diarreica aguda, en los cuales no va a haber fiebre, pero sí va a haber mucho dolor abdominal y náuseas, nada más. Y en esos pacientes hay que sospecharle el cuadro de la yardiasis. Y en los cuadros parasitarios por entamoeba histolítica vamos a encontrar que está asociado a viajes de lugares tropicales y vamos a encontrar que comúnmente va a haber sangre oculta en heces. Entonces, todo niño que viaje, que venga de Bogotá y vaya a Puerto López, por ejemplo, y al quinto día de estar allá, encontremos un paciente que va a tener fiebre, dolor abdominal, ocasionales náuseas y sangre oculta en heces positiva, pero en heces normalmente pueda que hayan o no, y el coprológico que sea compatible con la entamoeba histolítica, hay que sospecharlo en ello y darle tratamiento oportuno como tal. Entonces, ¿qué criterios no son compatibles con gastroenteritis aguda? Entonces, todo lo que tenga que ver con dolor abdominal y signos de rebote, palidez, ictericia o oliguria que curse con anuria, deshidratación no proporcional con el estado general del paciente, rigidez de nuca, signos de Kerner y Brudzinski positivos, rash que no blanquea y el estado de conciencia que esté alterado, ¿ok? Entonces, siempre preguntar si el niño tiene diarrea, lo mismo, hace cuánto, si hay sangre o no, si presenta vómitos, si ha vomitado en las últimas 4 horas y cuántas veces, y lo mismo en el tema de las deposiciones en las 24 horas y cuántas en las últimas 4 horas, qué alimentos fue recibido, qué líquidos, observar y determinar el estado del paciente para ver si se ofrece el tema del manejo de estrategias de rehidratación oral y el signo de urgencia, lo mismo que hemos hablado ya. Entonces, IEPI nos da los signos clínicos característicos de la diarrea y en esta nos permite clasificar el estado de hidratación del paciente. Una diarrea con deshidratación grave es aquella que cursa con un paciente letárgico que no puede beber y que tiene un signo de pliegue positivo. Entonces, en este paciente hacemos el refiere y hay que hacer la clasificación de su gravedad que va a ser en el manejo C, que ya vamos a hablar de él. Si cursamos con una diarrea con algún grado de deshidratación, entonces es el paciente que suele tener ojos hundidos, que bebe ávidamente, suele estar irritable, pero se puede manejar con vía oral sin mayor afectación de su estado de salud. El paciente que cursa con alto riesgo de deshidratación es el paciente que cursa con diarrea de alto gasto, vómito persistente y rechazo a la vía oral. Es un paciente que tiene un altísimo riesgo de deshidratación y hay que hacer el manejo con sales de rehidratación oral supervisado y ir viendo la tolerancia. El uso del zinc se tiene que empezar a manejar con él y no suspender la lactancia materna, que en muchos casos dicen que en la diarrea hay que suspender la lactancia materna. La lactancia materna no se suspende en estos pacientes. ¿Ok? Y diarrea sin deshidratación es el paciente que tiene una enfermedad diarreica sin alteración de su estado de conciencia y es un paciente que se maneja con sales de rehidratación oral. Si el paciente tiene diarrea 14 días o más, hay que hablar de una diarrea persistente grave o una diarrea persistente. Y si encontramos si hay sangre en heces, es un cuadro netamente disentérico y hay que hacer el uso adecuado del antibiótico con el uso de zinc y manejar su deshidratación. Entonces, el suero oral, ¿qué nos aporta? Entonces, ¿cómo se puede preparar el suero oral en campo si no tenemos unos de los de marca que se manejan? Entonces, en 1 litro de agua se vierte el sobrecito que ya viene con las concentraciones de 90 mil equivalentes de sodio, 20 de potasio, 30 de citrato, 80 de cloro y 111 mil equivalentes de glucosa.
Esta solución se diluye y se deja para administrar dependiendo del grado de deshidratación del paciente. Entonces, actualmente hay evidencia más que suficiente que la hidratación oral vence más que la hidratación endovenosa. Entonces, siempre que podamos manejar la vía oral, por favor, manejémosla como primera medida. La eficacia y seguridad de las sales de rehidratación oral, de rehidratación oral versus la rehidratación endovenosa, se ha encontrado un fracaso muy bajo de un 4%. Y en el tema de la duración con ganancia ponderal, no hay mayor diferencia. Pero lo que sí es que el riesgo de la hospitalización en la rehidratación oral disminuye. Disminuye el tema de complicaciones y de deshidratación del paciente. Entonces, estando ahí, el paciente se tiene que realizar una clasificación para poder saber qué manejo dar. Ya hablamos del tema del manejo A, B y C y el cuadro que se tiene que realizar. Entonces, el A, B y C se hablaría en pacientes que cursen sin deshidratación, con deshidratación y con riesgo con un shock con deshidratación. Entonces, el paciente sin deshidratación, que sería un paciente para un manejo de un plan A, es el paciente que presenta su cuadro diarreico, pero es menor a 4 evacuaciones, no cursa con vómito y no hay signos marcados de deshidratación. En el plan B sería el paciente que cursa con deshidratación, que está con todos los síntomas que ya se han hablado en la presentación clínica. Y en el plan C, el que entraría es el paciente que tiene una alteración del estado de conciencia, que no puede ver, el pulso está débil y ustedes realmente lo ven totalmente comprometido el estado de conciencia. Entonces, ¿cómo se maneja el plan A? Entonces, siempre que ustedes vean un paciente con enfermedad diarreica sin afectación del estado de conciencia, sin signos francos de deshidratación, manéjenlo con sales de rehidratación oral, ¿ok? Entonces, ¿cómo se puede manejar? Se puede dar de la tasa gigante que manejan, se le administra al menor de un año media tacita y al mayor de un año una tacita, aunque eso tiene unas complicaciones, pero te voy a decir que está. Y las complicaciones es en el tema de la tolerancia del paciente. Entonces, ¿cómo saber yo más fácilmente qué tanto suelo darle a mi paciente? Inicialmente empiecen a darle sales de rehidratación oral a tolerancia, pero con cuchara inicialmente. Con eso ustedes pueden valorar la respuesta del paciente y evitan así el reflejo gastronauseoso que puede preceder cuando hay una hidratación oral ávidamente y eso nos puede conllevar a mayor deshidratación. ¿Listo? Entonces, el tratamiento de la hidratación oral va conllevado a que a poder aportarle todos los electrolitos que se pierden por la diarrea. Acá el manejo es reposición de los electrolitos como tal. ¿Qué situaciones van a contraindicar la rehidratación oral? Pues un paciente que esté con una alteración severa de su cuadro clínico, un hilio paralítico, que siga los cuadros de deposiciones mantenidas y que pueda estarse sospechando que la diarrea es más por una patología más quirúrgica que por enfermedad diarreica. Entonces, en el paciente con algún grado de deshidratación, con un cuadro de diarrea pero sin deshidratación marcada, vamos a iniciar el paciente con la reposición de la siguiente manera. Si el paciente hace una deposición líquida, se administran 10 cc por cada kilo según la deposición líquida, pero si adicional a esa deposición líquida está acompañada de vómito, se va a administrar 2 cc adicionales por cada kilogramo adicional solo en el cuadro de vómito para hacer la reposición, ¿ok? Y eso acompañado de la dieta habitual del paciente. Mientras que en el paciente con deshidratación severa se puede manejar de 30 a 50 cc kilogramo durante las 4 horas y adicionalmente a ello se hace una reposición de 10 cc
por kilogramo por cada deposición líquida que se haga. Eso respecto al plan A. En el plan B ya se puede manejar la dosis de 100 cc por kilogramo dividido en dosis fraccionada cada 30 minutos por 4 horas para ir haciendo una reposición progresiva del paciente y evitar el edema celular. Si el paciente con esta reposición a 100 cc kilogramo logra recuperarse y no hay alteración del estado de conciencia, se vuelve al plan A. Siempre se maneja con el plan A. Si no hay mejoría, hay que repetir el plan B, y si se persiste la alteración del sensorio, pasamos al plan C. Entonces, en los cuadros de deshidratación moderada se maneja de 75 a 100 cc kilogramo durante las siguientes 4 horas, más el soporte de las pérdidas mantenidas. ¿Cómo se hace esto? De forma fraccionada cada 2 a 3 minutos haciendo la hidratación. Por eso es recomendable que esta rehidratación oral se haga con cuchara para ir haciéndolo de una manera fraccionada y ir haciendo un aporte más práctico de los electrolitos que se están administrando. Y en el plan C, entonces, este paciente es el que tenemos que hospitalizar, es el paciente que tenemos que iniciar con una corrección de su estado de shock si está, y se puede manejar con una solución Harman o una solución isotónica. En la primera hora se calcula 50 cc por kilo, y en las siguientes 2 horas se da la mitad de la dosis total que se saca del paciente a 100 cc por kilo. ¿Okay? Y apenas se haga la corrección, se evalúa si el paciente mejora, volvemos al plan B de 75 a 100 cc. Entonces, en los cuadros de rehidratación endovenosa rápidamente con signos de deshidratación grave, lo que vamos a realizar es una dosis inicial de 20 cc kilogramo hora para buscar obtener la desaparición de los signos de deshidratación. Eso se va a lograr en las siguientes 2 a 4 horas. Ahora, si el paciente tiene un shock asociado a una deshidratación, necesitamos hacerle aporte de bolemia de una manera un poco más intensiva inicialmente, bolos de 20 cc por kilo, y continuar la dosis de mantenimiento de los mismos hasta que se pueda hacer una desaparición de los síntomas como tal. Y apenas se haga una desaparición de los síntomas, si no se tolera, idealmente llevarlo al plan A. No hay que suspender la lactancia, hay que continuar con el tema de la lactancia. Hay que hacer una reintroducción temprana al tema de la alimentación, y no se recomienda el uso de alimentos sólidos o alimentos ricos en carbonos porque pueden generar cuadros de fermentaciones lácticas, y esto nos puede conllevar a que el paciente se nos complique. Entonces, en esta diapositiva resumimos absolutamente todo el tema del tratamiento de la enfermedad diarreica. Entonces, en el paciente, en el plan A, si es menor a 2 años, se puede hacer manejo ambulatorio con sales de rehidratación oral de dosis fraccionadas de 50 a 100 cc, dependiendo del rango de edad que nos dé, y estarlo evaluando cada 2 horas, de cada 2 horas en un rango de 24 a 48 horas para ver cómo responde el paciente. Hacerle la adecuada evaluación a los padres, los cuales se tienen que estar entrenados, y asimismo hacer el manejo. El paciente que cursa con deshidratación, entonces es el paciente que vamos a manejar con la regla de 50 a 100 cc por kilo en 4 horas, de las cuales vamos a dar en las primeras horas vamos a ir titulando un 25% para llegar a la totalidad de las 4 horas y evaluar la respuesta del paciente. Y en el cuadro del plan C se recomienda el tema de la hospitalización netamente, con el uso de los líquidos. Inicialmente se maneja 20 cc por kilo hora,
para hacer una rehidratación progresiva con las sales de rehidratación oral o el uso de la sonda nasogástrica, ¿ok? Siempre se va a manejar el paciente deshidratado con el plan B cada 2 horas y estarlo reevaluando. Si el paciente mejora, volver al plan A con 50 cc, de 50 a 100 cc, y si el paciente tiene deposiciones líquidas, hacer reposición de 2 cc por kilo adicionales. Manejo farmacológico, pues el uso de antibióticos realmente no están indicados frecuentemente, ya que la principal causa es netamente viral y sí nos puede conllevar a desencadenar una colitis. Y el uso del antibiótico lo que va a hacer es incrementar el costo del tratamiento del paciente. En pacientes con sepsis, cólera o inmunodeficiencias, el tratamiento antibiótico se puede indicar empíricamente o realizar cultivos para poder corregir la conducta terapéutica. En cuadros de indicaciones de antibiótico-terapia, como son cuadros de sepsis o diseminaciones extraintestinales, pacientes menores de 6 meses que cursen con cuadros de salmonela, desnutrición o infección por Clostridium, Giardia o Shigella, estarían indicados al tratamiento. Los pacientes con sospecha de sepsis, el manejo endovenoso se realiza eh, arduamente junto con sus copros y hemocultivos. En cuadros de disentería grave se va a recomendar el uso de las cefalosporinas de tercera generación, y si el paciente tiene una respuesta favorable se puede dar manejo ambulatorio con ciprofloxacino. En casos de cólera, lo ideal es el tratamiento con trimetoprim sulfa o furazolidona, o el manejo con eritromicina. Realmente con el Bactrinef, el trimetoprim sulfa, responden fácilmente. ¿Qué antibióticos utilizar y frente a qué gérmenes? Pues ahí tienen el resumen netamente de la, de la, de la conducta que se debe realizar, la dosis, el tiempo de indicación de evolución y indicaciones específicas netamente. Entonces, frecuentemente en nuestro medio encontramos Shigella, Salmonella y Escherichia coli. Entonces, en los cuadros de Shigella, la dosis por 5 días de manejo de ampicilina, y en los cuadros de Salmonella, a dosis de trimetoprim de 4 miligramos en 2 dosis por 3 días, o en cuadros refractarios manejo con ceftriaxona. Se recomienda únicamente en pacientes graves o en menores de 6 meses el uso de las cefalosporinas. Y en los cuadros enterotoxigénicos y enteroinvasivos de la Escherichia coli, se indica el manejo con trimetoprim sulfa por 3 días, y es recomendable el uso del antibiograma para poder definir la conducta a seguir. En los casos de giardiasis, pues el matronidazol cada 8 horas por 7 a 10 días. En los casos disentéricos y para evitar la retransmisión. Los cuadros de salmonella, al igual que Shigella, el trimetoprim sulfa por 3 días, y en tramoeba histolítica con el uso del metronidazol por 5 a 10 días. Realmente cuadros de giardiasis y entamoeba, manéjenlo por 10 días para evitar recrudescencia de los síntomas y poder erradicar el parásito. ¿Qué medicamentos se usan en los cuadros de enfermedad diarreica aguda y no están recomendados? El principal es el uso de la metoclopramida, muy frecuente en nuestro medio, y no está recomendado el uso de rutina por lo que puede hacer síndromes extrapiramidales y incrementar las evacuaciones. Las sales de bismuto pueden inducir reducción de la enfermedad diarreica, pero recordemos el efecto tóxico de las mismas. El uso de la loperamida, que tanto les encanta por acá administrar, van a indicar un menor gasto y disminución de la duración de la enfermedad diarreica, pero pueden conllevar a desencadenar ilio, letargia y complicaciones que puedan conllevar a la muerte. El ondansetrón realmente
tiene una indicación adecuada, tiene un buen perfil de seguridad. Esta lo que va a hacer es disminuir los requerimientos de manejo endovenoso, ya que va a controlar el centro de la emesis y tiene un buen perfil de seguridad en el paciente pediátrico. Y el Kaolin no ha tenido una adecuada respuesta como tal. El uso de los probióticos, dependiendo de las cepas y del uso que se recomienden, igual eso lo vamos a hablar más adelante, pero por encimita, el uso de Lactobacillus reuteri, el GG12, el K6, el Bifidus y todo el tema de Lactobacillus y Acidophilus, todos ellos no, lo que van a inducir es la repoblación bacteriana a nivel la luz intestinal. Cuando referir a un segundo nivel, entonces pacientes que cursen con todos los riesgos de deshidratación y que pacientes que encontremos que no tienen un adecuado aporte familiar o que no se pueden manejar en el hogar. Recordar siempre la prevención, como siempre se ha realizado, el uso del esquema de vacunas con la vacuna del rotavirus y recordar que está en el PAE, que es gratis. ¿Listo? ¿Qué medidas a realizar? Entonces, el uso del agua potable, la adecuada higiene del hogar, lavado de manos, la adecuada eliminación de excretas. ¿Qué medidas van a incrementar la resistencia del huésped? Entonces, sencillamente, la lactancia materna es importantísimo, las vacunas y el adecuado estado nutricional van a evitar que el paciente eh, tenga mayor incidencia a sufrir de esta enfermedad. Entonces la prevención, netamente higiene y vacunas, y el pronóstico es muy bueno, solamente el 5% de los pacientes que les llega va a requerir el plan C, y el uso de las sales de rehidratación oral ha disminuido el tema de la mortalidad. Entonces, recapitulemos, rehidratación oral durante 3 a 4 horas en niños con deshidratación leve a moderada, acompañado de una reinducción de alimentación habitual. Y en los niños con diarrea sin deshidratación hay que hacer un mantenimiento de la alimentación, asegurando el correcto uso de los suplementos de solución rehidratante, no suspender la lactancia materna y no es necesario el uso de aceites farmacológicos para el tratamiento de la enfermedad diarreica aguda. Entonces, bueno, yo no sé si aquí me escuchen, pero venga a ver aquí una cosa. Descartar, Sofi se escucha entrecortado. Ah, doctor, que si falta mucho, es que yo tengo clase a las 8. La verdad sí, Sofi. Si quiere, no, realmente les iba a hablar sobre diarrea crónica, pero no tiene nada que ver, es más hablar más sobre causas crónicas, que no es mayor cosa. Si quiere les comparto la diapositiva, son 86 diapositivas, vamos en la 73, pero si quieres dejemos ahí, realmente yo les comparto la diapositiva y lo hablamos en clase mejor, ¿listo? Porque es que mi internet empezó a molestarme aquí también, ¿vale? Vale, doctor.